Estas son pinturas de la serie histórica. La comencé a hacer allá lejos, por el 2001, con los primeros cuadros que eran cuadros de lo que estaba pasando en ese momento. Las manifestaciones del 2001 son los primeros cuadros que yo hice y son cuadros que los empecé a hacer directamente en tamaño grande. Para mí es tamaño grande, que es metro por metro 30. Hice pequeños bocetos, pero ya con las imágenes que veía por televisión, directamente surgieron los cuadros, prácticamente sin bocetos, directamente en el cuadro. Cuando empiezo una serie, hay varios motivos que necesito para darle una especie de motor a esa serie para que yo haga muchos cuadros. En este caso hay dos motivaciones. Una emocional, que yo la uso mucho en muchas series. En este caso, hablar sobre la historia del país. También viajar en el tiempo a cuando yo iba a la escuela primaria y hacíamos los actos, que hacíamos esa pegatina de figuritas con los próceres, con las escenas, que las sacábamos de las revistas Villiquen, Anteojito, las revistas digamos, que nos compraban nuestros padres y que la usábamos en la escuela para hacer todos esos collages y esos trabajos para historia. Lo emotivo de hablar, como decía antes, sobre el país, sobre la historia reciente, la historia de los siglos pasados, buscar imágenes en la memoria, más que todo, porque no uso mucha búsqueda de información visual, quizás sí histórica. Tuve que leer algunos libros para documentarme bien en la historia, para no cometer errores graves por ahí del tiempo, de poner una escena antes cuando iba después, aunque lo puedo hacer en forma, digamos, metafórica, se podría hacer, pero no por error. Como decía entonces, busqué libros de historia, me documenté, pero en lo visual no, en lo visual más que todo busqué en la memoria. Y es algo que yo hago justamente a propósito para que surjan imágenes de sueños, y por eso hay varias obras que tienen una tendencia surrealista, de mezclar imágenes, de juntar imágenes con otras. Justamente a propósito, prácticamente no me documenté o busqué pocas imágenes, a no ser que eran imágenes puntuales, por ejemplo, para hacer cosas que no me salían, por ejemplo, hacer un caballo, que no me salía digamos, el trote del caballo, o cosas así especiales, o por ahí, los retratos de los próceres también, buscar fotos o imágenes de cuadros para hacerlos más parecidos. Y la segunda motivación, yo estaba pensando hoy que hay una segunda motivación, que yo la cuento en otro video, en un video largo que yo hice, que los puse como documentos de artista en YouTube, que hice documentos largos sobre cada serie. Y es la búsqueda lógica, ya no emotiva, sino lógica, de hacer algo distinto. O sea, la búsqueda un poco instintiva de lo experimental, de lo vanguardista, porque realmente era en ese momento hacer algo que no se hacía. O sea, que un pintor no era lo lógico que un pintor tenía que hacer o que un artista tenía que hacer, dibujar o hacer ilustraciones a la manera de la ilustración de imágenes y de la historia argentina. O por lo menos no era lo que, digamos, lo lógico que se pedía a un artista. De hecho, cuando yo me acuerdo que en ese momento estábamos hablando que Internet estaba en pañales y uno iba con su carpetita a las galerías y a los centros culturales para presentar
algún proyecto. Cuando yo presentaba proyectos así de ilustración, digamos, de imágenes sobre el tango o sobre, bueno, la historia argentina, en este caso, medio como que había una actitud de no aceptación por los programadores de ese momento. Entonces, yo ahí me di cuenta enseguida que era el camino para hacer, porque era el camino que no se estaba haciendo. Y entonces hay una actitud experimental y entonces tiene entonces una segunda motivación lógica de elegir un camino que en ese momento estaba cerrado, que no había que hacer. La serie es muy grande, tiene mucha obra, es un poco como un queso gruyère, en el sentido de que hay muchos huecos que tengo que llenar de la historia. Yo hice un poco grandes momentos. Empecé, bueno, como dije al principio, en el siglo XXI, o comienzo del siglo XXI, y rápidamente me fui al siglo XIX en la Revolución de Mayo. Y después fui saltando de distintos cuadros, en distintos momentos. Pasé después a hacer las batallas de la independencia, las batallas de la guerra civil, una que la hice 3 veces, la de Caseros. O sea que me falta mucho para pintar si quiero seguir en esta serie. Después también, bueno, sí pasé después también al siglo XX, pero bueno, hay muchas cosas que no hice. Por ejemplo, retratos de los caudillos de las provincias del siglo XIX no hice, que me interesaría. Hice poco, hice un par de retratos, pero tendría que hacer más. O sea, tendría que hacer más sobre la historia y bueno, ir armando este rompecabezas. Pero también me interesa ampliar algunos cuadros. O sea que hay mucho para hacer y bueno, es una serie que siempre yo, todos los años hago algún cuadro grande nuevo sobre la serie esta. Que tuvo muchos nombres durante todos estos años y que finalmente le puse Serie Histórica Argentina.